He querido titular esta enseñanza ¿culpa o arrepentimiento? Creo que son dos sensaciones que parecieran la misma cosa, pero en la práctica y a la luz de la palabra vamos a ver que son dos cosas completamente diferentes. Creo que una frase que reza allá en el yo pecador es que he pecado de mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces es un sentimiento de culpa, pero que en algunas personas tienen la experiencia o tenemos la experiencia de cruzar un paso, de ir un paso más allá e ir al arrepentimiento, pasar de la culpa al arrepentimiento, que es lo que realmente el Señor anhela y desea en cada uno de nuestros corazones. Esa sensación de culpa que muchas veces invade un corazón, esa sensación de culpa que muchas veces es un peso constante en la vida de tantas personas, que no los deja tranquilos, que no los deja libres, que es como un dedo señalador todo el tiempo sobre sus vidas y que de muchas maneras como que tiende a arrebatar el gozo, la tranquilidad, la felicidad, el sosiego en la persona, porque constantemente esa sensación de sentir esa culpa por aquello que hizo o muchas veces por lo que no hizo. Esa culpa quizás porque en algún momento hirió una vida y quedó como ese sentimiento ahí, porque quizás destruiste tu matrimonio, porque quizás heriste a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. La culpa que llevas muchas veces porque quizás decidiste casarte y estás diciendo: yo por qué cometí este error, o por qué, quizás lo contrario, por qué no me casé, sabes que tuve la oportunidad, por qué desprecié ese momento. La culpa quizás por un embarazo no deseado, porque quizás tuviste un aborto. La culpa porque de pronto en algún momento esa persona que confiaba en ti, con la que tenías una estrecha relación, de alguna manera y por algún motivo rompiste con eso, y es algo que no te ha dejado tranquilo, no te ha dejado tranquila. Bueno, hay tantas cosas que pudieran decirse en este momento de lo que pudiera llenar de culpa un corazón, una vida. Hay madres que se sienten culpables por no haber corregido lo suficientemente a sus hijos y hoy han visto que han tomado un mal camino. Quizás otra la culpa que ya no es porque piensan que fueron demasiado severas en el castigo que dieron a sus hijos, o en el que en algún momento quizás lo hiciste hace poco y sientes que algo no está bien ahí. Y es eso, esa sensación de culpa nos está diciendo constantemente que hay algo que se tiene que poner en orden, que algo está desalineado, que hay algo ahí que verdaderamente necesita ser traído a cuentas y tiene que ser puesto en orden. Pero muchas veces la persona, por más que desea quitar ese peso que le asedia, y aunque quizás hasta lo ha hablado con Dios, pero con todo y eso la persona todavía carga con esa sensación de culpa. Yo quiero que miremos un segundo, por favor, 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Produce qué? Si tienen la Biblia o si están leyendo, vuelvo y les leo. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Dice de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce?
¿Qué produce la tristeza del mundo? Los veo hoy como tímidos, como con frío, yo no sé. Les voy a leer otra vez a ver si de pronto nos despailamos un poquito. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces claramente nos está diciendo aquí la palabra, hay una tristeza que proviene de Dios. Lo dice claramente ahí. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces hay una tristeza que proviene de Dios, que nos ayuda cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hemos pecado, o lo que muchas veces hemos escuchado como ser contristados. ¿Alguno ha sentido eso? ¿Ninguno? Yo espero que todos hayamos sido contristados, porque si no, empaque y vámonos. ¿Sí hemos sido contristados o no? Muchas veces. Pero también el pecado produce otra tristeza que nos engaña, y esa tristeza nos lleva a muerte, a condenación. Recuerde que muerte es ¿qué? Los que han visto discipulado, muerte es ¿qué? Separación. ¿Separación de quién? De Dios. Entonces esa tristeza que muchas veces trae el pecado puede ser engañosa. Y ya vamos a ir mirando por qué. ¿Sí? Esa tristeza, mire, hay creyentes que es extraño y a veces es un poco confrontante ver que permanecen tristes, desmotivados, cabizbajos, meditabundos, medio sonríen, medio dicen amén a cualquier cosa, como que están aquí y no reciben como esa plenitud. Bueno, no tanto estar aquí, el estar aquí es independientemente de lo que vivamos con el Señor. Están en Cristo, supuestamente, y es constantemente en su vida una lucha que no lo deja ser feliz. Ahora, muchas veces son confrontados consigo mismo y no saben por qué. El arrepentimiento es un verbo reflexivo, quiere decir que es algo que yo tengo que hacer por mí mismo. O sea, yo no puedo esperar que otra persona pida perdón por mí y que yo sea perdonado. Es algo que yo tengo que hacer por mí mismo, como bañarme, como sentarme, bueno, todas esas cosas que solamente uno las puede hacer y no esperar que otro la haga esperando recibir yo. O sea, algo que hacíamos normalmente cuando no teníamos el conocimiento de Dios y alguien moría, pedíamos: ánimas benditas del purgatorio, ¿quién les pudiera aliviar? Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Y ofrecíamos sacrificios por el alma, ¿sí?, de Julanita, de Sutanito, por su eterno descanso. ¿Cómo puede ser posible eso? Creo que la falta de entendimiento es la que nos lleva muchas veces, ¿sí?, a creer que esas cosas pueden ser así. Pero vuelvo y te repito, es algo que yo tengo que experimentarlo y vivirlo por mí mismo. Tengo que acceder a esto. Entonces, lo primero que debemos de entender, y esto quiero que quede bien grabado en el corazón y en las mentes: nosotros solamente pecamos contra Dios. El pecado es solamente contra Dios. Yo no peco contra los hombres. A los hombres les podemos faltar, les podemos herir, los podemos ofender con cualquiera de nuestras acciones, ¿sí? Pero el pecado es algo solo
entre Dios y el hombre. ¿Sí me hago entender o no? Si yo como esposo hiero a mi esposa, maltrato a mi esposa, le soy infiel a ella, caigo en adulterio, aunque obviamente le estoy faltando y le estoy ofendiendo a ella, yo no estoy pecando contra ella. Yo estoy pecando contra Dios, contra su santidad. Es algo que debemos entender. El arrepentimiento sincero y verdadero delante de Dios me lleva a cambiar sincera y verdaderamente delante de las personas, delante de los hombres. Lo contrario, es decir, cuando yo pienso que lo que hice, yo pequé contra mi hermano Héctor y no contra Dios, entonces eso me lleva sencillamente a experimentar esa culpa, ese remordimiento, que si tengo la madurez para hablar con él y solucionar el asunto, listo, lo hago. Pero no entendí que yo pequé fue contra Dios mismo, que lo ofendí a él, pero que yo no he solucionado el asunto con Dios y solamente con él, con nadie más. Porque si bien es cierto que el hombre me puede perdonar por yo haberle faltado, por haberlo ofendido, ese perdón que mi hermano me da, ese no me lleva a la salvación, ¿o sí? Para nada. Ese no es el perdón que me lleva a la salvación. Porque si yo primeramente no estoy reconociendo que mi falta es contra la santidad de Dios, pues entonces esa falta va a continuar siendo algo muy liviano para mí. Porque no he tenido un encuentro personal y un encuentro frente a frente con la santidad de Dios. Leamos un momento Salmo 51:4 para que me entiendan un mejor. Este es el para que me entiendan un poquito mejor. Este salmo, recordemos que es el salmo que David compone en ese momento de debilidad y de pecado que él comete, en ese desvarío tan marcado. Creo que por más que uno sabe cosas maravillosas y preciosas de la vida de David, como que no le hemos perdonado por esto, ¿cierto? Mira lo que él dice, habiendo hecho lo que hizo, y él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, mira el alcance de esto. Él se acerca a Dios y lo que reconoce y lo que entiende, que es lo que debemos de entender todos nosotros, es lo que David está diciendo: contra ti, es solamente contra ti que yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso necesariamente lleva a una persona a estar rendida delante de Dios cuando entiende que ha pecado y que le ha faltado a Dios. Algo muy común que uno ve hoy en día es que fácilmente la gente se acerca y de una manera muy olímpica, a veces sin ni siquiera dimensionar las cosas: ay, me perdona, ay, me perdona, ay, qué pena, perdón, ay, perdón. Creo que se vuelve como una expresión tan común que pierde como verdaderamente la esencia y el significado que hubiera de tener ese asunto de pedir perdón. Pero como muchas veces nos pasa precisamente lo que estamos viendo, que estoy creyendo que mi pecado es hacia las personas y no hacia Dios, entonces la cosa pasa muy olímpicamente y nos vamos quedando
en esa actitud. Ay, me perdona. ¿Sí? En Hechos 13:38, mirando esto de que es el perdón de Dios el que me otorga salvación, ¿sí? Yo creo que hemos tenido la experiencia de ver mucha gente arrepintiéndose de muchas cosas. No, que embarrada esto, lo otro. Pero no es de la manera que verdaderamente debiera de ser y de acercarse en ese hecho de haber reconocido un error. Dice Hechos 13:38. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, está hablando de Jesús, os es anunciado el perdón de ¿qué? El perdón de los pecados. Primer libro de Reyes 8:35. Dice: cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar, mira esto lo bonito, y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado, cuando tú los aflijas. Dice, por haber ellos pecado contra ti. Es contra Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, volviendo nuevamente aquí a ese episodio que sucedió en la vida de David. Mira lo que sucede cuando viene Natán y habla con David. Segunda de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra ¿quién? He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Ustedes recuerdan quién era el esposo de Betsabé? ¿Recuerdan el nombre? Urías. Entonces imagínate a David diciendo. Entonces David dijo a Natán: hermano, he pecado contra Urías, porque tomé la mujer que era de él. Pero él está diciendo: he pecado contra el Señor. Y sabemos que Urías no era cualquier hombre en la vida de David, era uno de sus mejores hombres. Y qué tremendo eso, y qué fuerte eso. Pero con todo y ser un hombre tan cercano a David, David comprende que el asunto fue directamente contra Dios y no contra Urías. Isaías 43:25. Y es un pasaje bien bonito. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré ¿qué? No recordaré tus pecados. No recordaré tus pecados. Nosotros tenemos que entender, y espero que mediten lo que les voy a decir, ¿sí? Tenemos que entender que no basta solamente con decirle a Dios: Dios, perdóname, lávame con tu sangre, me arrepiento, y entonces de ahí en adelante no falto a la reunión, ¿sí? Sigo muy juicioso viniendo, doy mi ofrenda. Cuando ese mismo pecado que yo le estoy diciendo a él, que le estoy confesando a él, es el mismo pecado en el que yo me deleito, es el mismo pecado que me gusta. Aquí el asunto se trata es de que yo tengo que aborrecer el pecado. Yo puedo decirle a Dios muchas veces: perdóname, límpiame con tu sangre, pero eso que estoy haciendo me gusta, me deleito en eso, y sigo en esa misma disciplina o en esa misma indisciplina. No es solamente el acto de decírselo a él,
Mira algo bien tremendo, Isaías 1 del 11 al 18, para reforzar esto que le estoy diciendo. Isaías 1 del 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes. Es impresionante esto. ¿Por qué? Porque eran los sacrificios que Dios mismo había exigido en el Antiguo Testamento para que el hombre se acercara a Dios. Recordemos que cuando el hombre venía a Dios y traía el animalito y ese animal era sacrificado, ¿qué le estaba diciendo el hombre a Dios? Señor, ¿yo soy qué? ¿Estoy cómo? Tan tímido soy, Señor, ¿yo soy qué? Pecador, estoy separado, merezco qué? La muerte. Y creo que tú vas a enviar un libertador. Esto era lo que expresaba el hombre a Dios. Y Dios le está diciendo: hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Miren lo que tenían que hacer. Estaban cumpliendo con todo el ritual. ¿Y qué juicio? ¿Y qué manera de venir? Pero Él les dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esto sí es matador y lo hemos escuchado y creo que nos lo sabemos de memoria. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la. ¿Qué le está diciendo el Señor? Mire, paren ya de traerme tantos sacrificios. Arrepiéntanse. Dejen de hacer lo malo. Otro pasaje muy conocido es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mira que esto no es solamente de decirle a Dios: Señor, perdóname y lávame con tu sangre. Él está diciendo: si se humillare mi pueblo, humillarse, rendirse, postrarse, reconocer su soberanía, su grandeza, entender nuestra incapacidad, entender cada uno de nosotros lo imposibilitados y lo débiles que estamos y que somos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren. También dice: si buscaren mi rostro. También dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Si es que esto va mucho más allá. Decirle a Dios: Dios, perdóname. No, Dios está diciendo: te tienes que humillar, me tienes que buscar, te tienes que convertir, volverte de tu mal camino. Dice ahí. ¿Ahí qué va a pasar? Entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Yo creo que servir o adorar solo por un sentimiento de culpa, eso no sirve de nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno humanamente, por culpa, uno va a un funeral, uno va a un cementerio, un hospital, visita a alguien, da algo a alguien, porque quizás hay un sentimiento de culpa fuerte. Entonces vas y
y acompañas ese féretro, ya. En ese momento ya donde quizás, obviamente ya no hay nada que hacer, pero el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque sabes que de alguna manera la embarraste y quizás durante el tiempo que hubo para restaurar nunca lo hiciste, pero el sentimiento de culpa te lleva a ir. O si está en un hospital, o si ves que alguien necesita algo y es tan fuerte ese peso que llevas ahí, que como por alivianar un poquito la culpa, entonces hace las cosas. Entonces, te decía ahorita que servir o adorar solo por culpa no sirve de nada. Entonces, si tu sentimiento de culpa es tan fuerte que estás creyendo que la manera de remediarlo es viniendo a la congregación y que eso de alguna manera te va a ayudar, yo quiero decirte, el sentimiento de culpa y el hacer eso no es la solución. Esto tiene que ver con arrepentimiento, más que remordimiento, más que culpa. Mira algunas cosas que suceden. ¿Y a qué puede llevar una persona solamente la culpa sin arrepentimiento? Que son dos cosas bien diferentes. A querer de alguna manera justificar lo que está haciendo o por qué lo está haciendo. En Génesis en el capítulo 3, en el versículo 7, creo que siempre que Dios me permite compartir algo, siempre voy a Génesis, porque Génesis, obviamente, como su misma palabra lo dice y lo traduce, Génesis significa principio, origen. Allí está el origen de todas las cosas. Una vez el hombre es puesto allí en el huerto del Edén, como ya lo hemos compartido muchas veces, en condiciones perfectas, y que el hombre tenía claro de parte de Dios lo que debía de hacer, pues el hombre hace lo que no debía de haber hecho, ¿sí? Comió del árbol que Dios le dijo, no comerás de él, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y en Génesis 3:7 dice que una vez lo hicieron, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y cómo se vieron? Desnudos. ¿Y qué quisieron hacer? ¿O qué hicieron? Con hojas. Esas hojas de higuera representan todas esas cosas de las que uno quiere justificar lo que hago. Cuando uno está buscando justificarse, ¿sí? No está experimentando realmente arrepentimiento. Quizás sienta culpa, porque mira que ellos se ven desnudos y al verse desnudos no son capaces de soportar eso que están sintiendo. Y como no son capaces de soportarlo, entonces buscan taparse, cubrir su desnudez. Pero si ellos hubiesen entendido que era un asunto de arrepentimiento y no de remordimiento, de culpa, ellos en vez de taparse hubiesen venido, se hubiesen postrado, se hubiesen rendido, hubieran buscado el rostro de Dios, hubieran confesado su maldad, se hubieran vuelto de su mal camino y la cosa hubiera sido diferente. Pero nosotros andamos diciendo, es que si no me hubiera hecho, si no me hubiera dicho, es que la culpa fue de él por esto, por aquello, es que yo soy así, que embarrada y todo, pero yo soy así y me da pena decirlo, pero, o sea, ¿de qué sirve eso? Es que el sentimiento de culpa, de remordimiento, no trae perdón. Lo que trae es una carga ahí. Y lo que trae como resultado es que el pecado se convierte en algo liviano. ¿Qué más produce? Miedo. Mira, en algunos, o sea, estamos viendo sensaciones que cada uno puede experimentar. En unos es de una forma, en otros es de otra. No es una regla general, ¿sí?
Pero tú mismo sabrás, a la luz de la palabra de Dios y a lo que Dios ha ido haciendo en tu vida, pues tú mismo puedes ir mirando en cuanto a esto. El miedo, Génesis 3:10, porque Dios le pregunta al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, mira lo que es el sentimiento de culpa. Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Y me escondí. Mira tan tremendo que es el remordimiento y el sentimiento de culpa. Que aunque en algunos se quiere autojustificar, otros se quieren es ocultar. Y que no se den cuenta. Y que no sepan lo que estoy haciendo. O que no sepan lo que hice. O lo que voy a hacer. Buscando ocultar las cosas. Porque seguro que si lo que yo voy a hacer fuera puro, fuera santo, fuera digno, delante de Dios, no tendría que esconderme, no tendría que sentir pena, no tendría que sentir vergüenza, no tendría que sentir miedo. Pero cuando hay cosas en las que yo estoy andando, que tengo que hacerlas en lo oculto, que tengo que estar mintiendo, pero no me quiero arrepentir, pero más sin embargo sé que está mal hecho, no he entendido que estoy ofendiendo a Dios. No he entendido que esa tristeza que puedes estar sintiendo por estar haciendo las cosas al escondido, por estar autojustificándote, esa tristeza no es según Dios. Esa tristeza que trae, lo leímos ahorita, trae muerte. Porque la tristeza que es según Dios, que produce vida. Pero cuando es solo una culpa y una culpa y una culpa, y el estar ahí como que no se dé cuenta mi esposa, ¿sí? O si la esposa dice que no se dé cuenta mi esposo, o mi papá, o mi hermano, o mi tía, o mi primo, o mi cuñado, o mi sobrino, o mi nieto, o el que sea, que no me vean en estas, qué pena, qué vergüenza. ¿De qué sirve eso? Hablaba con una persona ayer, me decía: es que me da una vergüenza cuando yo tomo, no me gusta que mis hijos me vean así, me da vergüenza eso. Y yo: ¿y cuánto tiempo ya sintiendo vergüenza? Si es que ese temor no sirve de nada, es un temor que no lleva a vida, es un temor que solamente trae muerte, porque se queda así. El padre que le da vergüenza porque explota en ira y entonces maltrata a su esposa, la insulta, maltrata a sus hijos, golpea, y después está: no, qué vergüenza, qué pena, no, qué embarrada. Eso lo salva. Qué pena con mis hijos, con mi esposa. Sí, los ofendiste y los heriste, sí. ¿Y cuánto llevas sintiendo esa pena? Y si te mueres mañana, te pierdes, te vas para el infierno, porque es algo que nunca lo trajiste delante de Dios y nunca te arrepentiste y siempre creíste que eso era contra tu hijo, contra tu esposa o tu esposo, contra la persona que fuera. Nunca entendiste que fue algo contra Dios y solo contra Dios, como dijo David: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos. Qué pena que me vea el pastor, qué pena que me vean los hermanos de la iglesia. ¿Y de qué te sirve esa pena? ¿De qué te sirve esa culpa? Entonces no, yo más bien no voy a la iglesia, no, porque el pastor me vio, el pastor se dio cuenta. Y eso te va a salvar. Eso va a traer restauración a tu vida, porque es la culpa y es la carga y es el dedo señalador ahí. Y tú crees que por sentirte así, excelente. Ahora yo te digo algo: si te estás sintiendo mal por la conducta que estás teniendo, excelente que te sientas mal, pero no te quedes ahí sintiéndote mal. Otros no sienten ni vergüenza siquiera, les da lo mismo. Creo que eso es un nivel muy bajo, ¿no?
sentirse mal ya por lo menos quiere decir que algo has entendido, algo sabes, algo Dios te ha mostrado, que esa conducta de alguna manera es reprochable, pero te quedas solamente sintiéndote mal y no vas más allá, no vienes realmente a lo que Dios quiere. Porque otra sensación que se puede experimentar, aparte de la justificación, aparte del miedo, de quererse esconder, en otros les da enojo y tristeza a la vez. En Génesis 4:5, ¿recuerdan cuando vienen Caín y Abel, presentan su ofrenda? Dice que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín se pone mal y Dios le dice a Caín: Caín, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué has demudado tu semblante? Claro, Caín había entendido claramente que la ofrenda que él había presentado no era la que Dios había querido, había exigido. Mira que Abel trae ¿qué? El cordero. Y ya sabemos, ¿sí? Lo repetíamos ahorita. El hombre trae el cordero, le dice a Dios: tú eres santo, yo soy pecador, estoy separado, merezco la muerte. Un inocente muere en mi lugar. Eso era lo que Abel le estaba diciendo a Dios. Pero Caín, que podía perfectamente traer su ofrenda, no lo hace. Y cuando es redarguido por Dios, entonces se enoja, pero también demuda su semblante, como que entre ira y entre enojo y tristeza. ¿Y de qué le sirvió eso? Si continuó en su necedad, y aunque Dios le dice: mira, Caín, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé que el pecado te está ahí tocando a la puerta, pero tú puedes con todo y eso dominar ese deseo que hay ahí, tú puedes dominarlo. Pero su enojo y su tristeza de nada le sirvió, porque continuó adelante llevando sus deseos. ¿Y cuántos experimentamos eso? Uy, qué rabia. Uy, ¿yo por qué hice eso? Uy, otra vez lo mismo. Otra vez caí en lo mismo. Ay. Y se enojan. O se ponen a llorar. Y a los 2, 3 días, 4 días, 5 días o 20 días, no sé, lo mismo. Ese enojo, esa tristeza, esa culpa, ¿te sirve de algo? No te sirve de nada. Por eso te decía al principio el título de la enseñanza, ¿sí? ¿Arrepentimiento o qué? O culpabilidad. Son dos cosas diferentes. O sigo sintiendo todo eso, justificación, enojo, tristeza, miedo, lo que sea, pena, lo que sea, y me quedo ahí, o voy hacia adelante, hacia lo que Dios quiere. Porque otra cosa que es bien tremenda y que es triste es cuando en otros lo que hacen es que se quieren cubrir con un manto de espiritualidad. Saben que están mal, porque lo saben. Han entendido de parte de Dios, por lo que han escuchado, que esas cosas te condenan. Y que el pecado no es algo liviano para Dios. Que Dios no está pasando de agache las cosas. Y que Dios no es como un Santa Claus, como un Papá Noel, un viejito y todo tierno, todo lindo, que eso lo que hace es sobando la cabecita y tranquilo. No, o sea, para Dios el pecado es algo serio. Entonces cubrir con un manto de espiritualidad las cosas de nada sirve. Te voy a mostrar un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Muy conocido también. Dios le dice a Saúl: bueno, Saúl, tengo una tarea para ti. Vas, destruye a Amalek, ¿sí? Agar, todo, no dejes nada.
Saúl, muy obediente, emprende la batalla. Pero cuando llegan, Saúl dice: oiga, esas ovejas están como gorditas, están bonitas, perdonémoslas. No, esos bueyes están hermosos, los bueyes pueden vender, valen una plata, perdonémoslos también. No, mire estos recipientes, estas vasijas, todo esto es de oro, de plata, eso también, perdonemos todo eso, rescatemos todo eso. Eso hizo Saúl. Cuando Dios envía a su profeta Samuel, ya sabiendo lo que había ocurrido, ¿sí? Y Samuel le pregunta: bueno, ¿y qué? ¿Cómo le fue con la tarea? No, excelente, excelente, eso acabamos con todo. Y entonces Samuel dice: bueno, ¿y ese balido de ovejas que yo escucho qué es? Ah, no, o sea, lo que pasó, mire pues, las hojas de higuera, ¿sí? El empezar a cubrirse, a vestirse. Lo que pasó fue que el pueblo, ni siquiera dijo yo, ¿sí? Como cuando Dios le pregunta al hombre: bueno, Adán, ¿qué pasó? Ay, Señor, la que tú me diste, o sea, ¿quién le echó la culpa? A Dios, la que tú me diste. Y viene donde ella, Eva, ¿qué? La serpiente. Entonces viene Samuel a Saúl, ¿qué pasa? No, es que el pueblo perdonó lo mejor. Pues bueno, Saúl, pues hoy también quiero decirte que Dios te ha cortado el reino. Entonces mira lo que dice del 15, del 24 al 30. Entonces Saúl dijo a Samuel, mira lo que dice Saúl, yo he pecado. Qué bonito, ¿no? Yo he pecado, está diciendo Saúl, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí al lado de ellos. Y esto es una locura. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, porque él está diciendo a Samuel: Samuel, perdóname. Si es lo que no es entender que se peca es contra Dios y no contra el hombre. ¿Cómo se está sintiendo Saúl? Pues siente una culpa tremenda, pero no de haberle fallado a Dios. Tiene pena con Samuel. Samuel, no, perdóneme. Samuel, qué embarrada, hermano. Yo cómo es que me traigo esas benditas ovejas. Nah, mírelas, bonitas, pero no, Samuel, qué pena. Samuel, perdóneme. Esto no era con Samuel. Y mira cómo quiere vestir esto con una espiritualidad bien terrible. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué tal, O sea, lo importante para él era cómo lo viera el pueblo. Si el pueblo me ve que estoy adorando, que voy con Samuel, van a pensar que no pasó nada, que todo está bien y asunto arreglado. Entonces, Samuel, perdóneme, hermano. Y ¿sabe qué? Vuelva conmigo para que yo adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Sí es? Samuel le aclara: es que el asunto no es conmigo, Saúl. Es que usted no me falló a mí. Es que usted no pecó contra mí. Usted pecó fue contra Dios. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Él no quería soltar eso. Y mira lo que sigue sucediendo. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado otra vez. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante. Mira, qué estupidez y qué hipocresía. Yo he pecado, sí, embarrada, feo lo que hice, tremendo, o sea, yo no debía haber hecho eso. Muy desobediente yo, muy necio, Samuel. Listo, yo pequé, pero ¿sabe qué? Hagamos una cosa: hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore ¿a quién? A tu Dios. Ni siquiera
a nuestro Dios o a mi Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Sí es la hipocresía de Saúl? O sea, allá llegó como si nada hubiera pasado. Ya Samuel sabía que Dios le había dicho, mira, el reino va a ser cortado, y eso él sabía que Dios lo iba a hacer a su manera y en su tiempo. Pero qué tremendo cuando nosotros como creyentes, como si nada, sé que la embarrada es fuerte y sé que no he querido ponerme a cuentas con el Señor. Yo, Señor, te amo, y lloramos y salgo a lo mismo. Y a veces lloramos, sí, por ese sentimiento de culpa, pero no de arrepentimiento. Y servimos, predicamos, ministramos, hermano, amén, gloria a Dios, aleluya, lo más evangélico que pueda parecer, en victoria, gloria a Dios, bendecido para bendecir, amén. Y con el pecado encima, dicen que era hacer nada. Pero lo importante es que me vean espiritual. ¿Sí? Remolineando. Me haré más vil por causa de Jehová. Qué mentira. Entonces, qué tremendo cuando la culpa la queremos neutralizar. Es decir, no pasa nada, no hay problema, todo está bien, yo no he hecho nada que ofenda a Dios, nadie me ha visto, la cosa está bien. Qué tremendo cuando queremos desviar la culpa, cuando muchas veces aún ese sentimiento nos lleva tantas veces quizás a explotar y atacar a los que están más cercanos a nosotros. Una explosión de carácter, porque la culpa está ahí, y como no ha habido un arrepentimiento, no ha experimentado el perdón de Dios, entonces expresa eso de tantas maneras. Como te decía ahorita, quizás con tristeza o quizás con enojo, quizás escondiéndote, autojustificándote, con un manto de espiritualidad. Tantas cosas, tantas cosas. Yo creo que algo bien bonito que podemos mirar en lo que se refiere a un sincero y verdadero arrepentimiento, leámoslo allí todo en el Salmo 51. Te lo voy a leer en esta versión que me gustó mucho. Traducción viviente, nueva traducción viviente, te lo voy a leer. Ya sabemos el episodio, ¿no? La embarrada de David, cae en adulterio, manda a matar a su mejor amigo, ¿sí? O sea, una tras otra. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Mira esto lo bonito. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, que hará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel. Mira esto, un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia
y no quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú deseas sacrificios, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón que arrepentido, no con remordimiento. Corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios. Ahí sí. Si es que primero es arrepentimiento y luego sacrificios. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Maravilloso. ¿De qué tendremos que arrepentirnos? Pues bien, el arrepentimiento tiene que ver con ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Y dónde lo dice Dios? En su palabra. Si la palabra de Dios no lo dice, entonces no tiene validez, no tiene peso. Por eso la única manera de que el hombre pueda darse cuenta que está haciendo mal, que hay en su vida, que no está honrando a Dios, tiene que tener un encuentro personal con Dios, con su palabra, y poder serle revelado el pensamiento de Dios y ponerse de acuerdo, solamente para mirar algunas cosas. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Mira esto, porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, que si esas cosas están en ti, solamente te hacen sentir culpa, no de vista que no va. No pierda el tiempo. Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, o sea, de estar eternamente ¿qué? Separados de Dios. Pues no solamente lo hacen, sino que se complacen, les gusta estar con los que lo practican. ¿Qué es practicar algo? El que practica algo sabe dónde, cuándo, cómo, con quién, a qué horas, de qué manera lo programa y está listo. Y le gusta. Y está ahí constantemente. Ahí les di una lista inmensa que está en la palabra de Dios. Por eso te digo, si Dios lo dice, el arrepentimiento tiene que ver con ponerme de acuerdo con Él. Y el que lo practica, pues lo acabamos de leer.
va a estar separado eternamente de Dios. Mira, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, cualquiera de nosotros, estamos expuestos a caer en cualquier momento. ¿O quién puede levantar la mano y decir aquí, mira, yo estoy seguro que yo nunca voy a caer ni voy a pecar en nada? ¿Quién puede decirlo? Ninguno. Cualquiera de nosotros. Pero puedes quedarte sintiendo una tremenda tristeza y no más. Y caíste y ay, qué embarrada. Y te quedaste ahí. Pero también el Espíritu te quiere llevar a que experimente esa tristeza según Dios. Y está bien que un hijo de Dios caiga y se empuerque, puede suceder. Pero el que es hijo no se queda revolcándose en el fango, se levanta y sigue adelante y es lavado por la sangre de Cristo, porque no continúa practicando ese pecado y no se queda ahí enlodándose. Esa es la gran diferencia. Coge un cerdo, báñalo y perfúmalo, ponlo lindo y suéltalo. ¿Qué hace? ¿Qué busca? Busca el fango, busca revolcarse. Entonces, si tú estás en esa condición donde te vistes de un manto de espiritualidad y te pones un moño que dice cristiano, y al rato lo que estás haciendo te produce rabia o tristeza, o te escondes o lo que sea, pero con todo y eso estás buscando dónde está el fango para irte a revolcar, tú te mueres y te condenas, te pierdes, no te salvas. Pero si caemos, cualquiera de estos pecados que haya mencionado acá, y esa tristeza me lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento es volverme atrás, dejar esto y retomar el camino y enderezar esa senda y mirarlo a Él y apartarme de esa conducta. Esa tristeza te trae salvación. Esa tristeza puede salvar tu vida. Un sentimiento solamente de culpa, un sentimiento solamente de remordimiento, jamás te va a llevar a experimentar el perdón. Te vas a quedar ahí. Y puedes estar aquí por años sintiendo solamente remordimiento, sin una pizca de arrepentimiento. Esto tiene que ver con haber nacido de nuevo. Porque la escritura dice, cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Es fuerte, pero es verdad. Y si el Señor nos deja escuchar estas cosas, es porque nos ama y porque Él quiere verdaderamente derramar toda su gracia y todo su perdón. La gracia de Dios, el amor y el perdón de Dios es una cosa súper abundante, es una cosa que son como ríos de agua viva, y esa gracia de Dios está en este lugar hoy. Y esa gracia de Dios es la que quiere restaurar y levantar las vidas. Ese perdón de Dios es el que quiere otorgar a cada uno que se acerca en un sincero deseo de arrepentimiento y de ordenar su vida delante de Dios. La gracia de Dios está hoy en este lugar para levantar, para sanar, para perdonar, para salvar. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias a Él. Solamente ahí donde tú estás, medita un poco.
Como lo leíamos hace un momento en Isaías, venid ahora y estemos a cuentas, dice el Señor. Venid ahora y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Bueno, eso no lo puede hacer sino Dios. Tu vida puede estar manchada de cualquier perversidad, de cualquier maldad, no importa lo que sea. La gracia de Dios es más grande que cualquier inmundicia, que cualquier vicio, que cualquier pecado. No hay un solo pecado que la gracia de Dios no pueda limpiar y perdonar. Pero ya Dios no quiere más gente que solamente siente remordimiento. Dios quiere gente arrepentida. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote mal? Sintiendo culpa, un remordimiento, y no más, y no has pasado de ahí. Mismo carácter, los mismos vicios, la misma conducta, y tu vida espiritual ahí, estancado. Pero voy a la iglesia para aliviar un poco la culpa. O doy una ofrenda, un diezmo, y con eso pretendo sentirme tranquilo. O sirvo en algo ahí en la iglesia para que la cosa empate un poco. De nada sirve. No es así. Dios hoy nos dice que Él está hastiado ya de esas cosas, y que el sacrificio que Dios quiere recibir hoy de ti y de mí son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor jamás. Entonces, si tú quieres cambiar esa sensación de culpa, de remordimiento, por arrepentimiento, si tú entiendes hoy que le estás fallando es a Dios y no a los hombres, que quizás has entristecido el corazón de personas que están cerca de ti, que te aman y que quieren verte diferente, que aunque has dolido el corazón de ellos, eso no es ni siquiera comparado con lo que has causado en el corazón de Dios. Porque quizás tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermana, tu nieto, el que sea, te ame tanto que te ha perdonado y te sigue queriendo. Pero ese perdón no te va a salvar. Ese perdón no va a cambiar tu vida. Quizás sigas abusando del amor de esa persona, de la paciencia, de tantas cosas. Pero el que sí te puede realmente quitar la culpa, y quien sí puede realmente restaurarte, quien sí puede salvar tu vida, hoy está aquí. El que perdona pecados, el que salva y restaura, Él está aquí hoy.
Y yo quiero invitarte. Mira, estamos viviendo tiempos tan fuertes y tú y yo ni siquiera sabemos el día ni la hora en el que el Señor tome nuestras vidas. Y sería muy triste decir: Señor, en tu nombre yo levantaba las manos, en tu nombre iba a la iglesia, en tu nombre yo daba ofrendas, en tu nombre yo cantaba. Que el Señor te diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No te engañes a ti mismo, a ti misma. No pretendas seguir caminando, no pretendamos seguir caminando como si nada pasara. Están pasando cosas en tu vida, tú lo sabes y Dios lo sabe. Quizás ya tu corazón, tu mente están tan cauterizados que ya ni te importa. Pero si hoy de alguna manera Dios ha tocado tu corazón, yo quiero invitarte para que nos arrepintamos. Y si ahí donde tú estás sientes levantar tus manos, sientes postrarte, sientes adorarlo a Él, hazlo en este momento. Si crees que realmente vale la pena un cambio en tu vida y que las cosas pueden ser diferentes, Dios lo puede hacer. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, solo en tu presencia puedo hallar multitud de gozo, delicia a tu diestra. Señor, solo el arrepentirme delante de ti es lo que puede restaurar mi vida. Señor, solamente entender que he fallado contra ti y que he hecho lo malo delante de tus ojos es lo único que me puede salvar y me puede cambiar. Señor, gracias, porque hoy tu bondad me abraza. Hoy tu gracia, Señor, me recibe. Señor, gracias, porque sé, oh Dios, que no puedo quedarme así, que necesito avanzar. Señor, gracias, porque entiendo, Padre maravilloso, que tú quieres hacer cosas nuevas en mi vida y apartar mi vida, Dios, de todo lo que es perverso, de todo lo que es malo, de todo lo que no honra tu precioso y maravilloso nombre. Tú me quieres, Dios, caminando en santidad delante de ti. Señor, hoy quiero cambiar todo sentimiento de culpa y remordimiento. Hoy quiero despojarme de eso, Dios, porque hoy he entendido que de nada me sirve y de nada me ha servido y de nada me servirá sentir culpa, sentir tristeza, sentir rabia, sentir dolor, venir y cubrirme con un manto de espiritualidad. Eso de nada me ha servido y no me servirá. Yo necesito arrepentimiento sincero en mi vida. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe
Que tu Espíritu Santo me lleve a arrepentirme como tú quieres, a experimentar esa tristeza, ese dolor que trae salvación a mi vida, esa tristeza, ese dolor que me lleva a buscarte, que me lleva a Dios a agradarte, que me lleva a Dios a arrepentirme sinceramente. Sé que he herido a muchos, sé que he defraudado personas, que no hubiese querido hacerlo, pero esa condición de pecado me ha llevado, Dios, a faltarle a ellos. Pero mi pecado ha sido contra ti, y yo quiero que tú cambies y transformes mi vida delante de ti, para que también mi vida sea cambiada y transformada delante de aquellos a los que le he faltado. Que es contra ti y solo contra ti que he pecado, Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.